empezamos. Hola, Rafael. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ¿Qué tal? estáis? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, aquí haciendo una pausa a la espera de que llegue ya el otoño Qué con estas bonito. lluvias. Ahora estamos ya aquí en esta sierra. Yo estoy en Ciudad Real, ya se oye la berrea de los ciervos y es una estación muy, muy bonita, la verdad, el otoño. Sabes que se va abandonando la luz esa tan potente, tan perpendicular del verano, ya es más rasa y pone unos colores preciosos al ambiente. Fíjate que ya con lo que nos has comentado ya se nota que tienes un gran conocimiento sobre el campo. Lo que es el campo, la vida en el campo, la naturaleza en definitiva, se nota muchísimo. Y sobre ello vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito sobre ello y más cosas, porque tengo aquí este libro que he presentado justo antes, Quercus en la raya del infinito, Rafael Cabanillas Saldaña, y el libro ha sido publicado por Cuarto Centenario, Rafael. Es un libro que nos sitúa, nos ubica, digámoslo así, en la posguerra, en esos años posteriores a la Guerra Civil Española, y nos pone a un personaje que es Abel Mejía como protagonista. Y ahí empieza la historia con recuerdos de la propia Guerra Civil, de lo que ha vivido esa propia Guerra Civil, de familia republicana de izquierdas, en este caso, y bueno, hay una serie de circunstancias muy interesantes y una serie de reflexiones súper interesantes, Rafael. La primera de las preguntas que te tengo que hacer es ¿por qué Kerkus? ¿Por qué este libro? Tú, cuando ideabas dices, es que este libro, lo que cuenta este libro, tiene que salir y de esta manera contada. ¿Por qué te dijiste, bueno, voy a escribir Kerkus? Bueno, escucha, Kerkus es mi libro número 14, ¿me entiendes? Ojalá hubiera tenido yo la capacidad. Acabo de jubilarme de profesor de lengua y literatura, es decir, que ya llevo aquí una andadura vital, ¿no? Y tengo 62 años, cumplí el viernes, ¿no? Ojalá yo con veintitantos años hubiera tenido la capacidad de escribir Kerkus, ¿no? Sin embargo, escribía otras cosas. Ya te digo que este es mi libro 14 y está a punto de publicarse el 15, etcétera, ¿no? Pero es que Kerkus es un libro de madurez, ¿no? Hay que llenarse mucho, tú que lo has leído, hay que llenarse mucho durante toda una vida, hay que recorrer mucho esos montes, esas sierras, hablar mucho con la gente, empaparte, ¿no? Hasta llenarte bien, ha visto como una esponja, ¿no? Que va cuajándose del agua, la va captando y luego ya hay un momento que empieza a soltar. Pues yo empezaba a soltar contando como una historia de vida, ¿no? De vida, con temas muy de mis raíces, de mis vivencias, de mis experiencias como maestro rural por esas sierras, en esas escuelas que había unitarias, con todos esos pastores, guardas, furtivos. Tú ten en cuenta que yo estaba de maestro rural en los montes de Toledo, yo tenía de alumnos, en algunos pueblos estuve yo solo, esas escuelas unitarias, ¿sabes? Estuve en un pueblo que se llama Robledo del Buey, que la única casa que tenía agua corriente era la mía, la del maestro. Yo era un privilegiado absoluto, imagínate cómo era el pueblo, ¿no? Y, y entonces yo tenía de alumnos a los hijos de los guardas y de los furtivos. Los chicos se llevaban estupendamente bien, pero los padres se odiaban a muerte. Claro, Entonces, ha tenido que ser una vida también con mi padre, que era muy cazador, ¿no? Pues siguiéndole, ojeándole a él las perdices, ¿no? En un aprovechamiento que hacía un poco paternal, ¿no? Sus hijos le ojeaban las perdices y él las mataba, ¿no? Bueno, toda una vida para parir esta obra que se llama Kerkus. claro, tienes una larga trayectoria, has sido profesor hasta ahora, hasta digas prácticamente el día de hoy, y es que aparte también has estado en cine como director y guionista del documental Cine para África, conoces muy bien el norte de África, has estado muy involucrado, ¿no? Por esa zona también, has Y escrito la zona del Sahel, de sobre todo, Sahel sí. bastantes libros sobre ello. Bueno, tampoco, también fotografía, eres un humanista, porque al final es que has, ¿no? Tocado un poco todos los palos dentro La de... fotografía por circunstancias, más bien, ¿no? No soy buen fotógrafo, lo que pasa que, claro, estás en África, Claro. las fotografías son las africanas, ¿no? Entonces la cámara y la persona que dispara, esto que llevamos los occidentales, eso es lo sencillo, ¿no? Lo que hay detrás, eso es lo que cuenta. Pero sí que es verdad que me eché una mochila al hombro, un carrito, y metimos un proyector de cine con otro amigo, un ordenador con un disco duro con 50 películas en francés, porque en esa zona del occidente africano, el Sahel, fueron colonias francesas,
habla francés, hablan sus lenguas y luego el francés, y me puse a poner una pantalla y me puse a poner cine a todos estos aldeanos que no habían visto cine en su vida, ¿no? Recordando un poco mi infancia cuando vi cine por primera vez. Y Qué eso, el bueno. que lo quiera, cierto, y no hago publicidad, pues está ahí gratis. En YouTube pueden poner cine para África, documental completo, y bueno, es una hora que se sienten cómodos, tranquilos, ¿no? Porque van a pasar muchas penalidades viéndome a mí, pasando allí sudores, calor. Pero es una cosa muy, muy bonita, muy, muy bonita. Cine para África. Pero vamos, prefiero la literatura. La verdad que el ámbito de la literatura, en mis viajes a África son varios libros, 3 en concreto. Hay uno que se llama Ojos de Babá, que me lo prologó Javier mi Reverte. amigo Reverte, que falleció el pobre, Sí. como sabes, recientemente. Falleció él y luego a los 3 meses su hermano Jorge, como bien sabes, Mm. que fue una pérdida muy grande. Y luego tengo varios más. Con el último es un cuento infantil con el que estamos pagando con los beneficios una escuela en Madagascar. Bueno, sí. Entonces sí que tengo ahí un espíritu un poco abierto hacia el ámbito este de la palabra y la imagen, ¿no? Regresando a Kerkus, a este libro que al final muestra también tu bagaje, tus años, tu experiencia vital, por así decirlo, aparte de la literaria. Es un espacio, bueno, digamos que el contexto, ¿no? Porque realmente metes nombres imaginarios, por así decirlo, pero bueno, el contexto se puede determinar, que, bueno, nos has comentado, ¿no? Montes de Toledo, pero bueno, se puede también, pues, Extremadura. Podemos ir tirar Montes de Toledo, Extremadura, Andalucía, bueno, por ahí, ¿no? Por ahí va la cosa. En aquella España, la España que ahora se dice vaciada, Sí. por así decirlo, que es una de las, bueno, es la protagonista. Y dentro de todo esto quería reflexionar contigo sobre algunas cuestiones, ¿no? Del libro. Una de ellas, que haces hincapié en Abel, en sus pensamientos, ¿no? Terribles, es la soledad, la sensación de soledad, porque él tiene unas circunstancias que está a un largo trecho, unos cuantos años, digamos, solo. Esa sensación de soledad y cómo la describes me ha llamado mucho la atención, porque describirla así, yo no te diría que casi hay que vivirla así. Sí, bueno, el entorno ese del mundo rural es que la compañía es la soledad, ¿no? Y por eso Perdón, perdón. mucho, hay que escuchar mucho el campo, los pájaros, los animales, ¿no? Y se oye hasta crecer la hierba, ¿no? Entonces, bueno, como me he criado en ese ambiente y profesionalmente me he desarrollado también en ese ambiente, pues entonces sí, es cierto. Pero bueno, eso lo puedes contar, es que la circunstancia del protagonista, yo no quiero que se diga que es una novela de la guerra civil, la guerra civil es una circunstancia, como bien sabes, Sí, para introducir la novela. Es verdad que se inicia con el final de la guerra y es un joven adolescente, 16 años, 15, 16 años, que tiene que huir de los horrores de la guerra, ¿no? Y entonces ha presenciado unas escenas tan horribles, tan atroces, que tiene tal miedo que tiene que huir, se refugia en una cueva de la sierra, de los montes, ¿no? Es el bosque mediterráneo, llámalo Extremadura, sí. llámalo Castilla-La Mancha, llámalo Andalucía también, ¿no? Son los grandes latifundios donde están las grandes fincas, etcétera, y ahí es donde empieza el chico su desarrollo, y lleva razón, que tiene un contacto directo con la soledad, porque tiene tal miedo que pasa 5 años en esa cueva metido, sobreviviendo y haciéndose un animal, una bestia, que luego, como bien sabes, es un poco lo que le va a ayudar a trazar su línea vital, ¿no? Todo lo que ha aprendido ahí, el contacto con los animales, pero tiene tal miedo que, teniendo un mechero, miedo a lo que le habían hecho a sus padres, ¿no? Porque los habían asesinado al final de la guerra, como digo, y tiene un mechero y no se atreve a encender porque el humo le puede delatar, y entonces tira como puede, enfermo, malo, cazando Pues es con un tremendo. arpón de cara. Es tremendo, ¿no? Y bueno, pero yo tenía que situarlo eso muy duro, es un poquito duro eso, para luego ya iniciar su andadura vital. Fíjate que, claro, obviamente no es un libro sobre la guerra, pero sí que está en los ecos de la guerra. Claro, Están los ecos. está en los ecos. Y hay en la página 42 del libro, la escena de los carboneros, cuando Sí, Abel ve a los carboneros, ¿no? Por primera vez y conversan entre los carboneros. Dice uno de ellos que las alimañas pasan tanta hambre como nosotros, aunque tienen menos escrúpulos. Y todo viene de esa guerra.
recordando, ¿no? De esa guerra. Pasamos hambre por culpa de eso. Entonces, en ese momento, cuando uno de los carboneros dice eso, dices, el viejo carbonero jefe saltó como un resorte y le cortó en seco. La guerra ni inventarla. Claro. Que aquí no se habla de política ni de guerras. Aquí ya llevamos más de 4 años de paz y todo está bueno. Todo está tranquilo y muy bueno. Que si te oyera la Guardia Civil ya estabas preso. Ni guerra ni leches. Que bastante tenemos. ¿Qué tendrá que ver el hambre con la guerra? ¿Acaso quieres que nos quiten el permiso del picón y nos muramos también nosotros y nuestros hijos? Anda, cállate y hagamos como que no te hemos oído. Es que esto era así. Sí, no, bueno, fíjate que has dicho era en pretérito imperfecto y es que todavía, por desgracia, es así. Hay que hablar con la gente mayor todavía, ¿no? Con tus abuelos, con mis padres, ¿no? Por la edad que tengo. Y es que todavía tienen miedo de hablar de esos temas. Es decir, aquí en España cuando acabó la guerra, hubo unos vencedores que luego, ciertamente, represaliaron a mucha gente y a los que no vivieron con ese miedo, ¿no? Entonces, lo típico en las casas de España y sobre todo en los ambientes rurales era no hablar de eso. Era un tema tabú, era un tema cerrado, no se podía hablar. Entonces, estos señores a los que tú haces referencia les han concedido que pueden ir a hacer picón, son piconeros, carbón, carbonero. Sí. El picón es lo más fino para los braseros, el carbón es lo más gordo, ¿no? Entonces, uno dice, estamos pasando mucha miseria, mucha hambre, bueno, tú lo has leído a la perfección, ¿no? Dice, peor que las alimañas y todo por esa guerra. Y el otro dice, pero bueno, la guerra, aquí cualquiera de estos se chiva, porque eran varios, y ahora se entera la Guardia Civil que estamos hablando de la guerra. Es decir, no ir ya en contra de nadie, ni hablar mal del régimen, ni nada, no se podía hablar. Eso se corrió ahí un tupidísimo velo. Y la gente mayor todavía, hasta hace poco, pues tiene los miedos. ¿Sabes cuándo se acaba el miedo? Cuando se han muerto. Cuando se han muerto. Y fíjate, si se corrió un tupido velo, que el velo ese se podía hasta transformar, metamorfosear, desgraciadamente, por tierra. Porque ahí siguen los cadáveres en las cunetas, en esta puñetera España con un problema ahí que no acabamos de solucionar. Entonces, en las casas, los que vivieron no podían hablar, pero es que a los otros les echaron un montón de tierra, ¿verdad? En esas fosas y tal, que bueno, que se dan avances muy, muy mínimos. Ha tenido que ir Pedro Almodóvar, que qué valiente este chico, pues esta España que tenemos ahora tan confusa y complicada, ¿verdad? Con unos pronunciamientos tan aberrantes, ha tenido que ir al Festival de Venecia, como sabe, y utilizando ese magnífico altavoz, ese amplificador, que es el Festival de Venecia, a reivindicar la memoria histórica, ¿no? La memoria de la guerra, diciendo se va muy deprisa, hay que dar pasos, que no es legítimo que haya todavía unas 100.000 personas, 100.000 cadáveres en las cunetas y en las fosas. Es decir, ni el régimen más sanguinario, me estoy poniendo así como, ni el régimen más sanguinario, de las dictaduras más aberrantes, ¿verdad? Lo han cerrado de la manera que se ha cerrado en España. Es decir, ni con Pol Pot, ni con Stalin, se sacaron los cadáveres y se enterraron. Al acabar la Segunda Guerra Mundial con los nazis, se buscaron a los familiares, se les dio una sepultura digna, menos en España, que aquí se cerró con esa transición que nos han vendido siempre como tan modélica, que luego analizando... Fíjate, hasta yo mismo que soy escritor no me atreví a decir que era tan modélica, he escrito cientos de artículos de prensa y tal, y bueno, venga, vamos a dejarlo, que si lo dice todo el mundo yo no voy a llevar la contra, ¿no? Y bueno, luego se ha demostrado que no podía ser tan modélica esa transición, cuando esa transición nos dijo, venga, levantar, sacad y que la gente entierre. Es muy duro, Javier, tener a tu padre, tener a tu hermano en un sitio por ahí enterrado al lado de tu pueblo y no saber ni dónde, ni Federico García Lorca, admirado en todo el planeta. Ahora que hasta algunos partidos políticos lo reivindican y dice que hubiera sido lo suyo. En fin, de eso ni hablamos, que nos va a poner... No, que nos vamos por otra... Pero no, sí, está claro. Y bueno, pues efectivamente... Bueno, perdona que me haya puesto así No. El libro tiene esos ecos, obviamente, son vivencias y es así, ¿no? Y la historia de España es así. Tampoco es así. Se puede analizar de una manera o de otra. Es cainita, ¿eh? Me gusta el adjetivo cainita. La historia de España es cainita y la sociedad nuestra es cainita.
Ahí Y encontrado que él. hay un momento en el cual hay que llegar a tender puentes y que Sí, todo se solucione, efectivamente. todo reparar y que todo se solucione para ir de la mano, porque la verdad es que el ambiente de crispación que hay, al final que se genera, ¿no? En el año 2021, que esto es de tela, es tremendo y a mí me da mucho miedo. Bueno, Vamos a pues volver fíjate a... que Sí, dices que hay que tender puentes y con esto acabo y no quiero tal, que la transición sí que fue modélica en una parte que tendió muchos puentes, sí. que dijo una amnistía, vale, venga, y estaban sus muertos ahí. Una aceptación de una monarquía vía franquismo, vale, aceptamos pulpo como animal de campo. Se aceptaron muchas cosas. Luego, claro, se aceptó tanto que luego esas heridas no han quedado bien cerradas. Y al Mm. no quedar bien cerradas, pues claro, una herida que no está bien cerrada, que no se ha curado, pues al final sale. Perdona, Javier. No, no te preocupes. De hecho, nos está escribiendo en el chat, porque están viendo en directo los oyentes, y me decía, ¿no? Decía, mi familia no se habla de ese periodo y cuando yo empecé a interesarme por historia y política lo veía como algo problemático y peligroso, Sí, en el caso, ¿no? Y sigue, y nos comenta además. El otro día murió Manuel La Peña, su padre fue fusilado por falangistas y enterrado en el Valle de los Caídos sin consentimiento de la familia. Hace unos años pidió que se le exhumara y el pobre se ha muerto sin poder ver a su padre fuera, que está identificado y demás. No es un caso claro de lo que estabas comentando. no, yo te digo que por mi edad, que entrabas a las casas y esos temas no se hablaban. O No. te daba un codazo la abuela o el abuelo, ¡ch! Eso no. Y era como un miedo ahí latente encima. Lógico. Es un miedo lógico. O sea, un miedo. Imagínate, Claro, claro. imagínate, imagínate. Y, Claro, no, no, y eso ayer pasa me en el libro. claro, sí, en todos sitios. Ayer es que hablando una conversación con una amiga que hacía muchos años que no veía y dice que le había encantado la novela. Y fíjate qué bonito, ¿no? Porque me cuenta que la había leído su madre, una ancianita de 86, 87 años, que no aprendió apenas a leer porque no fue a la escuela. Las mujeres no iban a la escuela. No, el que quería ir a la escuela, si iba, iba el chico, el hombre de la casa, los hermanos, las hermanas nunca, en la cocina. Esta mujer no aprendió a leer y luego a lo largo de su vida, con la hija y tal, que ya la hija tenía estudios, eso sí que es lo positivo en España, ¿no? El vuelco que se ha dado a eso, ¿no? Y pues la fue enseñando y la mujer ya medio lee un poquito, con muchas dificultades. Pues se ha leído Kerkus, que tiene 350 Sí, páginas. sí, sí, sí. Madre mía. Dice, con un mérito, dice, no te lo puedes imaginar, yo a la señora, a la madre no la conozco, ¿no? Dice, y entonces la veía leyendo todas las mañanas hasta que se lo ha acabado. Digo, joder, pues dale un beso muy grande. Dice, y yo la miraba así a escondidas un poco, ¿y sabes lo que hacía la mujer? Llorar, lloraba. Dice, es que fíjate que mi madre, dice, mi padre estuvo preso y tal, ¿no? 5 años. Cuando salió de la cárcel, no se pudieron quedar en el pueblo porque nadie les daba trabajo. ¿Eh? ¿Has visto esa palabra que potente? Represaliado, fuera del pueblo. Y se tuvieron que ir por allí, a la costa, al levante, huyendo. Cuando volvieron, afanando mucho. En fin, que unas vidas que tú a eso le dices, vamos a hablar abiertamente. ¿Qué coño abiertamente? Te dan un pedazo de codazo y no se podía, no se podía. Y eso, como decimos, aparece en el libro porque estás tratando esa posguerra, Y de esa manera realidad. tangencial, Sí, ciertamente. No es, la novela no trata de eso eso para no es. confundir a los lectores. Eso es, eso Eso es. es un inicio. Eso es. Luego lo potente creo que es el campo, ¿no? Yo creo que Sí, no, esta es no. una novela de la naturaleza. No sé si sabes, creo que sí, ¿no? Que lo ha grabado la ONCE. La ONCE eligió la novela Kerkus para convertirla en un audiolibro para todos los invidentes de España y del mundo. Tiene un acuerdo internacional que los audiolibros que haga la ONCE valen para Argentina, para Canadá, para los Sí. estudiantes que haya de español, yo qué sé, y viceversa, ¿no? Y entonces me han pasado ya un fragmento, porque ya está hecho. Los Qué bueno. invidentes que nos estén oyendo a través de su Sí. programa que tienen ellos Days, si lo pueden oír, Kerkus en la raya del infinito. A mí me han pasado un fragmento y se me han saltado las lágrimas. Madre. No porque trate un tema de estos delicados de guerra, no, de oír mis palabras, mi escritura ahí, qué cosa más bonita, ¿no? Y entonces, bueno, que la ONCE no elige cualquier cosa, ¿no? Y bueno, entonces, me decía lo de la ONCE, fíjate qué curioso, porque lo me decía la responsable de la directora de la biblioteca de la ONCE. Tienen 60.000 libros ahí para que escuchen los invidentes españoles y del mundo, como digo. Y me decía, dice, es un libro muy visual. Digo, bueno, digo, perdona, pues ya tengo confianza con ella, ¿no? Porque tuve que grabar unos fragmentos. Sí. Digo, parece una contradicción, ¿no? Un invidente visual. Dice, no, dice, es que se oye el campo, ¿no?
se huele el campo, se oye a los ciervos la berrea, se oye el ladrido de los corzos, se huelen las huellas, cuando han pasado los bichos, ¿verdad? Se huele la sangre de los bichos, ¿no? Dice, es que es absolutamente visual. Para un invidente es que se mete en ese monte, en ese bosque mediterráneo, y es algo extraordinario. Yo creo que el mayor mérito que tiene la novela es cómo traslada al lector, tú que lo has leído, ¿no? Cómo lo traslada absolutamente y se mete en esas noches de luna, ¿verdad? De esa sierra, de los olores, de los aromas, de la lluvia, de, como Eso digo, los es. animales que Sí, sí. corren y esta gente que los persigue y demás, ¿no? Eso es, no, 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 desde luego que cómo se describe todo te invita a ello, a evocarlo. Las palabras, cómo se escogen las palabras, cómo se cuenta, cómo se narra, al final tiene varias capas el libro, la lectura, por supuesto, y te lleva ahí, te lleva a ello. Hay más cuestiones que vamos a abordar, Rafael. El hambre, ¿no? Porque también describes el hambre, justo hablamos antes del hambre, pero claro, es una descripción. Ahora, hoy en día, pues a lo mejor nosotros no tenemos, por suerte, esa sensación, pero tú ahí también marcas la sensación del hambre, que había mucha hambre, o sea, había hambre y es terrible, es terrible. No, es que ahora nos vamos a trasladar, bueno, que la sociedad española, por suerte, hemos mejorado muchísimo, somos Sí, una potencia económica, ¿eh? Y bueno, podríamos trasladar a la situación que viven los inmigrantes que vienen, ¿no? En las pateras, que qué hambre no pasan, porque yo los conozco bien de África, yo he recorrido África, para escribir esos libros y con esto del cine que te he contado y otras actividades, y repartiendo muchos medicamentos y mosquiteras para el paludismo, etcétera. Y cómo no estarán estas familias, ¿verdad? Cuando se lanzan a una patera, cuando un primo saben que se lanzó y no ha vuelto porque se ha quedado ahogado ahí en el océano, ¿verdad? Y cuánta miseria no pasarán que dice, bueno, si es que ya peor me lanzo y pruebo, ¿no? Que luego lo que se encuentran aquí, imagínate, ¿no? Entonces, claro, traslada eso, que es la actualidad en África, a la sociedad española de hace 60 años, ¿no? 70 años, ¿no? Entonces, la posguerra esa, ¿te acuerdas? Que lo llamaron los años del hambre, ¿no? sí. Es decir, cuando acaba la guerra, claro, después de los muertos, casi 1 millón de muertos, y de las cárceles y etcétera, etcétera, y las cunetas y todo esto, y luego el régimen también, ¿no? Que se repartieron. La guerra estaba muy bien planificada, no fue un golpe de Estado de un día para otro, estaba muy bien planificada, eso requiere una financiación, una preparación, y sabes que ayudaron los italianos, Mussolini, Hitler, los nazis, y luego, sobre todo, que no se habla mucho de esto, la banca, ¿no? La banca alemana, la banca italiana que financió, y luego, cuando se venció, apostaron a caballo ganador, ¿no? Y vencieron, exigieron su reparto, ¿no? Y entonces ahí hubo que pagar a toda esa banca con muchísimos intereses, y entonces, claro, pues se repartieron la industria, las empresas, ¿no? Ahora cuando ves las empresas de Lini, ¿no? De Sidesa y todo esto, viene de allí, ¿no? Bueno, hicieron los repartos y las cosas a unos y a otros y tal, bueno, etcétera. Es un tema muy largo. Entonces, hambre. Entonces, la novela, como antes has dicho, La España vaciada, lo que trata fundamentalmente, bueno, es que es el eterno argumento del ser humano. Mira, el ser humano, que por desgracia, como he dicho antes, creo que es cainita, ¿no? Tiene un sentimiento noble, virginal, hasta que se estropea, ¿no? Entonces, eso que decía que la sociedad pervierte al individuo, bueno, no es así totalmente, pero en parte sí. Entonces, eres bueno, pero luego te vas como estropeando. Entonces decía yo que el eterno argumento es un opresor y un oprimido. El opresor que no quiere dejar de serlo porque eso le da su beneficio y su poder, y el oprimido que se quiere quitar las cadenas, ¿verdad que sí? Y esa es la lucha. Yo creo que desde el neolítico debe ser así, ¿no? Y Entonces la aquí, novela queda muy patente lo que es la lucha de unos opresores, siempre es una minoría, y la mayoría oprimida, ¿verdad que sí? Entonces esto es el ambiente de la posguerra en los grandes latifundios, en las aldeas de esta zona sur de España, ¿no? Te digo eh, sur esta porque yo estoy en Ciudad Real ahora mismo. Y entonces se repartieron las industrias, se pagó a la banca, se hicieron fortunas inmensas y también se repartieron y se compraron, no solo se repartieron, se compraron
las grandes fincas, ¿no? Es cierto que el origen del latifundio no viene ahí, pero de ahí se reafirma y se ampliaron, etcétera. Entonces, cuando hablan del término, que el otro día hablando en una radio, por cierto, con Sergio del Molino, le alabé, ¿no? Cómo él ha creado el término de España vacía, ¿verdad? ¿Sabes? Del ensayo de Sergio Sí, del Molino, sí, sí. de su libro La España vacía. Y oye, tiene mérito, ¿verdad? Porque ha introducido a través de esa terminología un debate en España que era necesario. Y yo me atreví a decirle a Sergio, digo, ¿sabes que hemos evolucionado algunos de la España vacía a la España vaciada? Porque es que la España vacía, con todo el respeto a Sergio, parece que responde a un azar, ¿no? Bueno, esto es así, te ha tocado a ti ahí, al otro le ha tocado allí, como si vives en África, naces en África, eres un desgraciado y te mueres de miseria, de enfermedad, de hambre, y si naces en Inglaterra o en Holanda, pues probablemente no será así, tendrás bastante más suerte, ¿no? Y entonces me gusta la España vaciada porque es intencionado, joder. Lo vaciado ya, vaciada ya se ha vaciado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió bajo mi humilde punto de vista y es lo que yo traslado en la novela, que es Y que, ficción a y que, través de los apare- y, personajes? y que aparece en este caso con Don Casto, que digamos que es el terrateniente, el ministro. Claro, eh, tú ahora, yo pongo un ejemplo cuando voy por ahí a la radio, a las tele, digo, ahora tú mismo, Javier, yo, vale, que somos gente, vale, entendemos, solidaria, generosa, pero ahora te resulta que tú tienes solo un trocito de tierra, una hectárea nada más ahí en un campo, ¿vale? Imagínate, tú estás en Madrid, ¿no? No sé, en la Sierra del Guadarrama o aquí en los sí. Montes de Toledo, solo una hectárea, ¿vale? Y eso se accede por un camino allí, papá, y lo tienes ahí todo virginal y tal. Digo, para ponerme también en el pellejo del opresor, ¿no? Porque no somos aquí los buenos y los malos, ¿no? Claro. Si yo tuviera esas tareas y de golpe llegaran y dijeran, aquí vamos a hacer una carretera, aquí te vamos a poner una pedazo de antena para que haya telefonía, aquí te vamos a tirar un cableado con unas torres, yo vamos, es que me ponía de los nervios. Yo decía que no, hombre, que no, yo esto lo prefiero virgen. Bueno, para sitúate en las grandes fincas, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 hectáreas virginales, paraísos, años 40 y tantos, 50, 50 y tantos, 60, que allí no llegaba nadie, y unas aldeitas por ahí perdidas. Necesitaban las aldeas para tener en las aldeas a los guardas, a los criados, a las caseras, a las sirvientas, etcétera. Pero a partir de ahí, para nada les interesó su desarrollo. Todo lo contrario. No querían ni que llegaran ni carreteras, ni agua, ni luz eléctrica y tal, dando la maldita coincidencia de que eran ellos los que tenían el poder. Y teniendo el poder, podían haber dicho, oye, pues a estas pobres aldeas una carretera, a estas pobres gente agua corriente, que es la clave de la higiene y del saneamiento, ¿no? Y a estos luz, no, todo lo contrario. Y hasta hace muy poco, esas fincas que están vírgenes, es que no había quien accediera porque no quisieron ellos, ¿no? Entonces yo te llevo ahora mismo a un montón de fincas por ahí de esa zona que más o menos, ¿no? Bueno, cuando llegó ya la democracia dijeron, oye, esta gente también son ciudadanos, tienen sus derechos, pagan sus impuestos, habrá que llevarles algo, pero hasta hace poco tú, nada. No, no, de hecho el libro efectivamente versa sobre eso, sobre la España vaciada y cómo se vacía esa España, obligada a vaciarse, y eso es muy, muy importante, que lo abordas en el libro, es duro, pero es así, y es la historia de Porque a muchas la vez, familias. Javier, verá, Javier, porque otra cosa, y perdona que te corte, a la vez se estaban creando los cinturones industriales. Y Sí, entonces, ¿qué mejor que mano de obra barata, sin mucha capacidad de reivindicación, con hambre? Y entonces son cuando se están creando los grandes extrarradios, los grandes cinturones industriales de Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, etcétera. Y llega toda esta gente que viene del pueblo, unos pobrecillos, y el que tiene suerte, suerte, como ha visto Don Casto a un guarda que le quita, ¿no? Y sí, le manda ya una portería como un favor. Esas porterías eran habitaciones, un saloncito, y luego echaba una cortina y sacaban la cama, y ahí había 5 o 6 muchachos porque tenían muchos hijos en la época, ¿verdad? Y el marido se iba a la Barreiro, a la SEA y tal, y el que estaba en una portería tenía una suerte porque no les cobraban para que la mujer limpiara las escaleras, hiciera de portera y demás, pero si no, ¿tú te acuerdas de jovencillo, ¿no? Del discurso, ¿no? De las chabolas que rodeaban y todavía existen, mira, sí, mira sí, ahí sí. en Madrid, ¿no?
La no me Cañada. acuerdo del nombre, La de la Cañada. Cañada Real, etcétera, ¿no? Pero bueno, que estaban así todas las ciudades, esa vida, todos estos pobres desgraciados, arrastrados, digo yo en mi novela, arrastrados de la vida, que bueno, se montaron allí abandonando sus casas, ¿verdad? No buenas casas diré, pero sus casas, ¿no? Al abandono de Sí, los pueblos. Luego esta gente cuando tú emigras, yo estuve 3 años dando clases en Suiza a los hijos de los emigrantes españoles, ¿no? ¿Tú sabes lo que les cuesta al emigrante si fracasa volver y que te digan que eres un fracasado después que te has tirado allí, te has ido a Argentina, Venezuela, a Francia, Alemania? Entonces, estos pobres se mantuvieron en esas chabolas, abandonaron sus pueblos, ya no querían ir y, joder, la despoblación, pues de ahí vienen los de ahí. orígenes de la Claro. despoblación. Y La además, despoblación tiene una palabra, se llama, tú lo has dicho, hambre. Hambre. sí, Corta necesidad. el hambre. Verás cómo nadie se quiere ir de su pueblo, porque prefiero estar 100.000 veces en cualquier pueblecito de esos, de la Sierra del Guadarrama, de los Montes de Toledo, de Sierra Madrona, o de donde tú me digas, ¿verdad? O de Andújar, porque se vive muy bien, es más sano, si yo tengo trabajo. Ahora, como dicen emprendedores, pero coño, si vas allí, ahora tanto emprendimiento con todo online, pero si es que no hay apenas telefonía, Claro. si es que no va bien, si es que no hay wifi, es que no hay esto y no hay lo otro, No hay, entonces, no hay ¿de tren, no hay de qué leche estamos carreteras. hablando? Eso es así, ¿no? Y es una tarea que hay que hacer, que tienen que hacer los Hay que políticos, hacer. que para que algo se les pone ahí y ponerse de acuerdo, que a ver si se ponen de acuerdo alguna vez por el progreso, ¿no? Y en el caso de la España vaciada es claro, yo creo que al final hay cuestiones muy fáciles que se pueden hacer. Lo indicabas a lo largo de la entrevista, ¿no? Como no querían en aquella época el tema de las escuelas, aparece en el libro, no querían montar una escuela porque querían a gente muy dócil y que estuviese trabajando para el Claro, señorito de turno y ya está. Yo eso lo vi de mi claro. familia, porque mi familia es de Extremadura y han sido pues campesinos, o sea que... Y luego el éxodo Exacto. rural y Madrid. Me lo conozco bien. Y o sea, eso es así, ¿no? Y hoy en día, en el año 2021, que sigamos, o sea, que se diga mucho de la España vaciada, pero que realmente desde las instituciones poco se hace, pues es un problema muy gordo. Y este libro lo reivindica, ¿no? Que al final se ve Sí, efectivamente. el proceso, cómo poco a poco se va vaciando. Y además tocaste el tema de los suicidios, también la gente de los pueblos, que no es todos seres de luz, también había gente mala en los pueblos, porque aquí, Por quiero decir, supuesto. porque que la gente es la gente. Aquí hay No, muchas... y hay un fenómeno que se da en los pueblos y en la gente humilde, trabajadora, es que como pille un poquito poder, Sí, sí, arroz sí. con leche. Esa frase Efectivamente, las de, envidias, dale el látigo al esclavo, ¿no? sí, las Claro, dale el látigo envidias, las al esclavo. inquinas, sí, sí, eso, El eso otro es. día, bueno, no sé si debería contar esto, pero el otro día fui a presentar, bueno, no voy a dar muchas pistas. Fui el otro día a presentar Kerkus a un pueblo de la sierra, ¿ok? Que tiene mucho que ver con mis orígenes y tal, como de maestro y no sé qué. Bueno, pues vamos para allá, voy para allá y en los soportales del ayuntamiento a que había 500 personas. Digo, madre mía, la que se va a liar aquí, Dios mío, que vienen a mi libro, si aquí no hay ni sillas ni nada, verás tú. Lo mío era en la plaza, en la fachada de la iglesia. Pues no era eso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pues que era una boda y se casaba la hija de la nieta del conde, que eso no lo voy a decir, pero así es. No, no, sí. Iba la gente, ¿sabes a qué? A hacer fotos, ¿ok? Sí. Y entonces, bueno, imagínate, yo me llevé un chasco porque de toda esa gente no se quedó ni una a mi libro. Se fueron, se fueron y me quedé yo. Sí que vino bastante gente, pero tal. Mm, Y cuando presentamos Kerkus, hay una persona, una actriz que solemos llevar sobre todo a los sitios grandes, que lee algunos fragmentos con un fondo musical que era muy bonito. Y como vino alguna gente que ya había estado en algunas otras presentaciones, pues entonces apareció de golpe por allí un guarda, vestido de anda. guarda mayor, con su sombrero, su bandolera, su Sí. chapa, no digo la finca No, que era, no. guarda, no sé qué, de tal, la finca, ta, 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 ta. Y entonces va una de estas personas, es que la anécdota es, lo colgué en Facebook y ha habido unas discusiones, luego ha dado, bueno, bueno. Y entonces viene uno, me da así un codazo y dice, anda, dice, hoy ya sí que has echado el resto, qué buena cabeza traerte a este figurante vestido de guarda. Tú que lo has leído, lo entiendes, porque los Sí, sí, guardas sí. en Kerkus es el alma de la novela. Exacto, Digo, exacto. ¿pero qué estás diciendo que me he traído? Y dice, mírale. Digo, pero si yo no he traído a ese señor y tal. Entonces me acerqué a él y efectivamente es que era, mira, escucha, trasladar Kerkus y traértelo para acá. Y entonces Claro. le digo, buenas tardes, ¿qué tal? Digo, ¿cómo está usted? Digo, vaya, qué elegancia que tiene usted. Y dice, hombre, estaría bueno lo que haga falta para la boda de la niña. Y digo, así, dice, y ya me da la explicación y tal. Digo, ¿le importa que le haga una foto? Y le hice una foto.
que yo no publiqué luego en Facebook, puse otra similar, por respeto a esta persona y tal. Bueno, pues luego, cuando acabó mi presentación, ¿sabes? Voy ahí con unos amigos de ese pueblo, después de no sé cuántos años, que se acuerdan de mí, fuimos a tomar una cerveza y tal, y se lo cuento, ¿no? Bueno, y de hecho, cuando yo hablé, dije, dicen que mi novela es de la posguerra, pero hoy hemos visto aquí algunas imágenes que demuestran que algunas cuestiones siguen así. Trasládalo eso al ámbito laboral, de las industrias y tal. Sí, sí, El sí. otro día salió un señor detenido porque tenía 25 inmigrantes en una nave ahí encerrado. No, le faltaba encadenarlos por la noche y eso es recurrente y algo pasa en esta sociedad española, ¿verdad? Que sale, no es algo anecdótico. Bueno, vale, bien, no digo que esté generalizado. Hay gente buenísima, empresarios extraordinarios. Pero le digo a un amigo de esto que tengo mucha confianza, digo, mira, bueno, digo, a ver, ¿qué os ha parecido este? ¿Qué tal? Digo, es que me imagino al señor conde diciendo, oye, tal, y me dijo el nombre del señor, pero no lo voy a decir, dice, oye, ¿te puedes vestir de guarda mayor así para la boda de la chica? Y me lo estoy imaginando y me dice este amigo, dice, pero estás tonto, dice que no, hombre, que no es eso, ha sido él mismo el que ha ido al conde y le ha dicho, ¿qué le parece a usted, señor, que me vista de guarda mayor para ir a la boda de la chica y que se vea el poderío? Y el otro le diría, pues me parece estupendo. Cuando él tenía que haber dicho, joder, yo voy con el traje que llevé para la boda de mi hija, joder, que soy una persona, un ser humano, y me invitáis a la boda, pues voy igualado. Y no, aquí me pareció en el siglo XXI, en el año 2021, y que, ojo, dale el látigo Ya, ya, al ya. Sí, sí, esclavo. sí, 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 sí. Entonces, una anécdota ahí que, bueno, esto ocurrió hace un mes o menos. Madre mía. Joder, Es que estamos hablo aquí, mucho, Javier, por estamos demás. aquí, estamos aquí hablando de Kerkus, que al final Kerkus toca todo esto, o sea que está bien, pues hemos descrito un poco la línea del libro, bueno, el estilo también recuerda mucho a Delibes, ¿no? Y, bueno, en Sí, cierta medida, exacto. Santos Inocentes también, por así contextualizar, hablando del despoblamiento, las causas de esa España vaciada, la cuestión de la guerra, yo creo que hemos tocado más o menos los palos, el Sí. audiolibro a través de la 11, y ya para finalizar, únicamente, para que los oyentes lo sepan, vas a estar en este caso en Madrid este fin de semana. Dinos las citas. Yo las tengo aquí, ¿eh? Si quieres te las digo yo, si no las te las... Lo dirá, dilo tú, sí. Estás en la Feria del Libro de Madrid el sábado 18 en la caseta 46 de 1 a 3 menos cuarto. En la Cuesta Moyano el domingo 19, caseta 30 de 12 a 2 de 12 a 2 horas. ¿Y tenías alguna cosilla más por ahí? ¿Puede ser? El viernes, de un fin de semana muy completito, muy literario. El viernes estoy en Rivas o hacia Madrid, por los oyentes de Madrid, porque fíjate qué bonito. Es un club de lectura de unas 30 personas que se han leído Kerkut y están muy contentos y me llamaron y voy, por supuesto. Yo donde me llaman voy gratis, no cobro nada y solo porque me encanta, ¿no? Con la gente. Hombre, si me llaman a Barcelona todos los días, pues ya se complica, ¿no? Pero bueno, en este ámbito, Sí. pues sí. Entonces voy a Rivas a, creo que se llama la casa de las asociaciones, algo así, y está abierto al público, que pueden ir y demás. Y luego hay un acto muy bonito, me hace mucha ilusión, que es el martes en Toledo. Conocerás Toledo bien. Sí, Bueno, Toledo es una joya, por sí, sí, supuesto, sí. pero hay en concreto un monumento que es el Palacio Santa Cruz, ¿sabes, no? El Sí. Arco de la Sangre, puedo ver ahí a la izquierda, que es algo espectacular. Bueno, pues vamos a presentar Kerkus a lo grande en el claustro del Palacio Santa Cruz, ¿no? Entonces, bueno, tengo una ilusión y va a haber música y van a recitar fragmentos, etcétera, Qué etcétera. bueno, qué bueno. Deja Pues que apostille una cosita corta, ¿no? Pero sí, encima tan interesante que lo has hecho genial, ¿no? Para meter el debate, ¿no? De la despoblación y tal. No, que digo que parecerá, dices, España, qué problema. Pues claro, como Francia, como Alemania, como Suiza. ¿Tú sabes que en Francia no tienen el problema este de la despoblación? ¿Tú sabes que en Suiza, hombre, Suiza es pequeño y metido, pero no tienen el problema de despoblación? Yo voy a hablar de Suiza, que lo conozco bien. ¿Por qué Suiza no se abandonan estos pueblecitos pequeños? Y no será por las dificultades, ¿no? Geográficas, ¿no? De los Alpes y tal, imagínate montañas y tal. ¿Sabes por qué? Porque tienen servicios. Tienen servicios. Yo lo he visto en Suiza, que te metes al pueblecito más perdido y llega bien el cartero. Tienen buena telefonía, tienen wifi, tienen no sé qué. Dice la gente, si estoy aquí viendo estas montañas, los Alpes, y no voy a bajar a la gran ciudad. Y en Francia, más o menos, ha visto los franceses, ¿no? Cómo cuidan sus pueblecitos, ¿no? Como qué belleza y qué tal. Claro, unida a los servicios.
En España nos hemos quedado con la belleza que sigue trabajando los aldeanos, los pobres, y por eso quedan 4 burros, 4 gallos y las cabras y demás, los alcornoques se descorchan y tal, por esta gente que digo yo, y lo voy diciendo mucho, habría que introducir un impuesto para esta gente, ¿verdad? A su favor, ¿no? O quitarles impuestos a esta gente porque nos regalan esos paisajes, esas tradiciones que se están perdiendo. Pues creo que sí, que cuando vayamos Bueno, los urbanistas, y el cuidado de los vayamos montes. oye, mira, eso es un gallo encima de la albara del borrico. Y esto es una cabra que da leche que no viene en las cajas. Y esto es un alcornoque que se le quita la corcha, etcétera. Eso tiene un valor. ¿O por qué esta gente va a pagar los mismos impuestos que yo? Que luego no tienen los servicios. Vamos a hacer ese análisis en España, ¿no? Y a lo mejor así se ayuda un poco. Bueno, y otro tema que ya no vamos a hablar porque nos vamos ya de tiempo, Rafael, simplemente lo menciono, pero es el cuidado de los montes, ¿no? El tema de los incendios muchas veces que vemos es tremendo, ¿no? No conocer Pues el que campo. sepa. No conocer el campo, porque al final también se plantan otro tipo de plantaciones que no son autóctonas, etcétera. Ya, claro, sí, todo eso es historia, claro. Eso El es. repoblamiento que se hizo en España en aquellos años del franquismo, claro, está muy cuestionado, porque está muy bien repoblar, pero está mal repoblar si arrancas lo autóctono y metes pinos y eucaliptos, ¿no? Exacto. Entonces ya lo hemos fastidiado, ¿no? Eso es. Y no, que sepas que en la zona de los montes, lo que está salvando a esas pequeñas aldeas son los retenes de incendio. Porque 10, 12, 14 personas de ese pueblo, ¿verdad? Empleados en el retén, ¿verdad? Durante todo el año, porque luego hacen trabajos forestales y demás, es lo que está manteniendo que se queden y que no se vayan. Entonces va más allá de la protección contra el fuego, porque sabes que el fuego se combate, como bien dices, en otoño y en invierno, ¿verdad? Cortando y limpiando y tal, ya que no hay cabra ni ganado, que es lo que lo limpiaban antes. Y ahí tiene que estar esta gente trabajando y luego sí, en verano preparados con los helicópteros y demás para que no ocurra lo que ha ocurrido, por ejemplo, ahora en Málaga, En que ha Málaga. sido horrible, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, Rafael, lo dejamos aquí. Vais por la tercera edición y es una trilogía que no lo hemos hablado. Son 2 libros más, que ya hablaremos de ellos. Hablaremos, sí, ¿no? Y mira, te voy a enseñar en primicia total, así se ve un Primicia, a poquito. ver, a ver, a ver. Esta es la continuación, se llama Enjambre. Enjambre, sigue el mismo entorno, refleja ahí un árbol bastante Sí, quemado, sí, 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 sí. con una nube detrás, en la España vacía, con poco futuro. Bueno, hay una nube ahí azulona que podría ser un soplo de futuro, de esperanza, pero bueno, complicado si no tomamos medidas como todo esto que estamos hablando tú y yo. Oye, muchísimas gracias, eso es No, súper interesante. la verdad. Podría dar para no sé cuántos programas, Bueno, pero bueno, bueno. nos hemos comido aquí medio programa. De verdad, muchas gracias y mucha suerte con las firmas, con el libro y seguro que Enjambre también sigue esta línea, obviamente, y hablaremos sobre ello. Cuídate A mucho. vosotros, Un Café de la abrazo. Ciudad, que me parece que ya con ese nombre, vamos, es un éxito total. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, un abrazo. Otros, Adiós. adiós. A todos Adiós. los radio oyentes.